siglo XIX en México. Después del movimiento de independencia, que como ustedes saben, fue un movimiento que jurídicamente va a establecer la independencia de esta región que se llamaba Nueva España de el dominio español. Aquí lo que vamos a tener es un movimiento que dura bastantes años, que ustedes ya reconocieron a los personajes que contribuyeron con ideas, con documentos, con resistencia de su fuerza, con su vida, ¿no? Con muchas cosas, que bueno, logran generar este paso jurídico que necesitaba la Nueva España. Si bien ya muchos movimientos durante los 3 siglos de colonia habían pretendido obtener libertades, es hasta 1810 y 1821 en específico cuando se logra este gran paso. Lo menciono porque el siglo XIX está construido en nuestro país por ese movimiento. O sea, no se puede entender el 1800 en México si no entendemos que se inicia con un movimiento de independencia. De ahí entonces, lo que ustedes van a ver en esta diapositiva es 3 situaciones importantes. Una, un conflicto entre los dos grupos políticos que van a ser protagonistas de organizar la vida del nuevo país libre. O sea, no era sencillo pensar, ok, ya tenemos una constitución que es firmada en 1824, después de que tiran a Iturbide, porque evidentemente Iturbide no es un personaje que todo el mundo ama, es un personaje que coloca la élite española y la élite religiosa para intentar controlar al país aún, ¿no? Aún después de la independencia. Entonces, es hasta 1824 donde se firma y se establece la primera constitución de la nación mexicana. Entonces, a partir de ahí, no iba a ser sencillo organizar los pasos de la nueva nación. Así que un grupo va a tener mucha fuerza, va a tener una idea de cómo organizar al país y ese grupo pues es el que puso a Iturbide, es el que recién está perdiendo el control del país, que es el poder que vamos a conocer como el poder conservador. Ese poder evidentemente está conformado por los jerarcas de la iglesia, por el grupo social que fue beneficiado durante 3 siglos, por una élite española, incluso criolla, por todo un grupo de personajes que van a estar al servicio de esta clase, por ejemplo, la élite militar, algunos comerciantes. Entonces van a estar ahí apoyando los intereses de este grupo. Este grupo conservador va a intentar hacer las cosas a su manera, ¿no? Pero un nuevo grupo se va a generar y es precisamente el grupo que hereda el pensamiento de los libertarios como Morelos o incluso como Hidalgo, que aunque Hidalgo ya vimos, nunca se propuso la liberación de la Nueva España como tal, su pensamiento sí apuntaló un nuevo proyecto de país. Este pensamiento pues le va a dar fuerza al grupo llamado liberal. Es un grupo que aprende del pensamiento ilustrado del siglo XVIII de Europa, todas estas premisas de una nueva organización del país. Es decir, es una organización que va a romper con el orden religioso, va a romper con el orden medieval. En Europa es hasta el siglo XVIII cuando el orden medieval se va a desechar casi en su totalidad. En México, el siglo XIX es el momento idóneo de este conflicto, ¿no? Entonces el grupo liberal va a estar apoyado por este pensamiento. Evidentemente hay personajes que lo encabezan y a inicios del siglo, precisamente al establecerse la Constitución del 24, pues es Guadalupe Victoria y es Vicente Guerrero. Guadalupe Victoria va a ser el primer presidente de la nación mexicana, así como tal, es el que estrena la Constitución, el que estrena el nombre de los Estados Unidos mexicanos, es el que estrena las primeras responsabilidades de una nueva nación, pero pues guiada por esta Constitución. Entonces, evidentemente Guadalupe Victoria es uno de los acompañantes de Vicente Guerrero durante el movimiento de independencia y se convierte en el primer presidente. No es un tiempo fácil, pero ese es el primer factor, ¿no? O sea, un conflicto durante todo un siglo entre el grupo conservador
y entre el grupo liberal. ¿Qué va a pasar ahí? Pues que el grupo conservador quiere tomar el control. Si en 1824 es Guadalupe Victoria el primer presidente, quiere decir que es el primer presidente liberal. Quiere decir que el poder liberal es el que en ese momento tiene el control del país y va a dictar las reglas del juego. No solo porque ya está en la Constitución, sino porque ellos tienen el poder. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el poder conservador va a buscar quitarles el poder, va a haber un golpe de Estado y luego el grupo liberal lo va a intentar recuperar y así nos vamos a ir todo el siglo XIX. ¿Quiénes son dos personajes fundamentales de este conflicto? Santana por el lado del grupo conservador y Juárez por el lado del grupo liberal. Entonces, Santana es un símbolo muy interesante de una visión confundida de cómo construir al país. Y a Santana le vamos a deber pues muchos conflictos. Por ejemplo, la pérdida de Texas, la pérdida del territorio en 1848, la más de la mitad del territorio. Y bueno, del otro lado pues está Juárez. A Juárez le debemos entonces pues la Constitución de 1857, ¿no? Que va a ser precisamente generada después de una serie de leyes que van a emitir él y sus compañeros liberales, que se conocen como las leyes de reforma, que es como pequeñas leyes o pequeños capítulos de lo que después va a ser la Constitución del 57, y pues que en esos capítulos va a ir estableciendo los límites a este poder conservador. Esas leyes de reforma, para no olvidarlas, son fundamentalmente cuatro: la Ley Juárez de 1855, que buscaba quitarle los privilegios al clero; la Ley La Fragua, igual del 55, que buscaba la libertad de imprenta; la Ley Lerdo del 56, que era buscaba la desamortización de bienes de la iglesia. ¿Qué significa esto? Desamortización significa quitar los bienes que posee la iglesia. Fundamentalmente se están refiriendo a la tierra, ¿no? Porque la iglesia fue, pues recordemos, desde la conquista, la institución que se va a agenciar la mayor cantidad de territorio, y pues era necesario quitarle una de las bases de su poder. Y la Ley Iglesias del 57, donde prohibía a las personas pues que hicieran pagos por los servicios religiosos. Es muy interesante que después de tantos movimientos, chavos, después de que tenemos un siglo XIX lleno de guerras por estos dos grupos, lleno de matanzas, de batallas, pero después de todo eso, al final, hoy tenemos una iglesia empoderada, con mucha riqueza, con mucho territorio, que cobra servicios religiosos, ¿no? En fin, es muy interesante la historia del país. Bueno, regreso. Entonces, un factor importante del siglo XIX, vamos al esquema, no lo perdamos, es el conflicto entre el grupo conservador y el grupo liberal. Por eso el siglo XIX a veces nos da flojera estudiarlo, porque nos han obligado a entenderlo como un siglo donde tenemos que memorizar el nombre de todos los personajes que fueron presidentes, por ejemplo, de todos los personajes que emitieron un documento, de todos los personajes que libraron una batalla. Y entonces hay héroes, muchas fechas, muchos lugares de batallas, muchos documentos, y no es eso lo más importante de este periodo. Si se dan cuenta, el siglo XIX es solo un siglo, contra, por ejemplo, 3 siglos de colonia. Y los 3 siglos de colonia se estudian como más fácil. Te aprendes las organizaciones políticas, revisas un poco lo que hizo Sor Juana, poquitas cosas. Y son 3 siglos. Y en un siglo te tienes que aprender 800,000 datos. Entonces, yo por eso les hago este esquema. Entonces hay que entender, número uno, que es un siglo lleno de conflictos por la organización política y social del país. Por ejemplo, ¿qué se disputaba el grupo conservador y el grupo liberal? ¿A quién iban a poner como los héroes de la patria? ¿Cómo iban a dejar su legado a la ciudadanía? Que por cierto es en este siglo donde se construye la idea o la necesidad de crear las clases de historia. Era como una inauguración de un nuevo país. Entonces, ¿cómo afianzamos este nuevo país? En eso se parecían todos eran iguales. Estaban emocionados por crear las mejores posibilidades que estaban en su entendimiento y en su experiencia de vida. Entonces,
querían hacer de esta nación algo nuevo, porque eso era, una nación nueva. Entonces dicen, vamos a enseñar lo que ha sido de esta nación y lo vamos a enseñar en la clase de historia. Entonces era, ok, ¿a quién ponemos como héroes? Pues ahí se peleaban. Los conservadores, por ejemplo, decían que Cortés era un héroe, que porque gracias a él se había logrado introducir la religión católica, el idioma, la cultura española, ¿no? Y se entiende, o sea, desde su esquema conservador, pues claro que Cortés va a ser un héroe, porque sin Cortés no existirían. Pero el grupo liberal, pues de ninguna manera, completamente laico, completamente bajo este esquema ilustrado, pues dice, por supuesto que no, vamos a enaltecer mejor a los personajes del movimiento de independencia, ¿no? Si nosotros revisamos la historia, nos damos cuenta que quien ganó en el esquema de cómo contar la historia, pues fueron los liberales, porque gracias a esa disputa que gana el grupo liberal, o sea, por eso Juárez se convierte en el presidente en su tiempo, en la segunda mitad del siglo XIX. Por eso es la Constitución del 57 la que nos rige y la que va a ser el antecedente de la Constitución de 1917 después de la Revolución. En fin, hoy tenemos instituciones creadas por el mundo liberal. Una de ellas, por ejemplo, decían, bueno, vamos a organizar la vida social de las personas, ¿no? La vida cotidiana. Y entonces, una aportación importante de los liberales es la creación del registro civil. El registro civil lo que va a hacer es que es una institución creada por el Estado liberal que va a ordenar aquellas cosas o aquellos aspectos de la vida de las personas que antes ordenaba la Iglesia. O sea, para tiempos coloniales y para la visión del orden conservador, la Iglesia era la que determinaba o la que tenía los registros y el control de quién nacía, quién se casaba y quién se moría. Cuando triunfa el liberalismo, entonces es el registro civil el que se va a hacer cargo de esta situación. Y por eso ahora es muy interesante, vivimos con ambos esquemas. Porque si nace alguien, entonces hay que hacer el acta de nacimiento. Eso es lo que hace el registro civil. Esa es su aportación. Ahora el control de quién nace, quién se casa y quién se muere lo tiene el Estado, no la Iglesia. Pero ahora los mexicanos hacemos las dos cosas. Entonces, ok, registras al niño, le sacas su acta de nacimiento, pero lo llevas a la ceremonia del bautizo y hasta hacemos fiesta y la misa y el ropón. O sea, somos un pueblo completamente arraigado a este pensamiento judio-cristiano, religioso. La otra, me voy a casar. Ok, vamos al registro civil y nos casamos y nos entregan nuestra acta de matrimonio. Pero también hacemos la boda con la misa y el padre y la fiesta, ¿no? Y cuando te mueres, ok, vas, levantas el acta de defunción al registro civil, pero también pues le pides al padrecito que vaya a darle los santos óleos. Religiosamente, nosotros seguimos ordenando nuestra vida, porque somos un país, pues que al final, durante 3 siglos, nos insertaron este chip. Pero, ¿qué es lo oficial ante el mundo? Ante un conflicto, pues lo oficial es lo que hace el registro civil. Entonces, esa es una de las cosas que ordenaron